últimos años, la calificación de la prueba de acceso se calcula como el 60% de la nota media del bachillerato y el 40% de la calificación de la fase general. Si esa media ponderada resulta ser igual o mayor que 5 puntos, siendo evidentemente la calificación de la fase general igual o mayor a 4 puntos, el alumno habrá superado la prueba de acceso y eso le da derecho a acceder a la universidad. Otra cosa es a qué grado poder acceder dependiendo de su nota. Por tanto, la nota global que el alumno va a obtener no va a ser una nota única, ya que, en primer lugar, habrá que considerar la nota media del bachillerato, que contará un 60% para la nota de la prueba de acceso. Habrá de contarse también la nota de calificación de la fase general, repito, la media aritmética de las 5 calificaciones de la fase general. Esas dos notas, el 60 más el 40%, son lo que componen la calificación de la prueba de acceso. Repito que si es mayor que 5 puntos, el alumno tendrá acceso a la universidad, tendrá derecho al acceso a la universidad. La calificación de la fase general es válida de por vida, no tiene restricciones temporales. Y además el alumno podrá aumentar la nota con la cual va a acceder a la universidad si decide presentarse a ciertas asignaturas de la fase específica. Repito que puede presentarse un máximo de 4 asignaturas. Repito también que la fase específica es voluntaria, podría no presentarse a ninguna. En cualquiera de los casos, independientemente del número que se presente, entre 0 y 4, se consideran exclusivamente las dos calificaciones más altas, siempre que se considere que las notas M1 y M2 son mayores de 5 puntos, o iguales. En este caso, las notas M1 y M2 de la fase específica, pongamos que se ha presentado a biología y a química, pues las notas se ponderarán con unos parámetros de ponderación A y B, que ahora comentaremos, y que son parámetros de ponderación que tienen que ver la afinidad de la asignatura por el grado que el alumno pretende cursar. De tal forma que finalmente la nota de admisión contiene esos tres componentes: el componente de la nota media del bachillerato, el componente de la fase general y el componente de la fase específica. ¿Vale? ¿De qué dependen esos parámetros de ponderación? Como decía, dependen de la afinidad de la asignatura en particular con el grado que el alumno pretende cursar, y esos parámetros de ponderación pueden valer entre 0,1 y 0,2, dependiendo, como digo, de esa afinidad, en caso de que la asignatura esté adscrita a la rama de conocimiento del grado. Y cada universidad hará públicos los parámetros de ponderación al comienzo del curso. Para hacer aún más estable la foto fija, las universidades valencianas decidieron ya hace 2 años utilizar las mismas ponderaciones para titulaciones antes iguales, quizás ahora similares, después de lo que hemos oído a la vicerrectora hablando de los grados, de tal forma que en las 5 universidades públicas valencianas los parámetros de ponderación de titulaciones similares serán idénticas, como por ejemplo cuánto ponderará la asignatura de biología o ciencias de la tierra para entrar en medicina en Valencia, en la UMH o en la UGI, si finalmente se implanta, serán las mismas. Eso podría no ser así en universidades de fuera de la Comunidad Valenciana. Por otro lado, los parámetros de ponderación, hay un acuerdo también de las universidades valencianas de no ser cambiados durante 2 años. La idea fundamental es que el alumno que se matricula en primero de bachillerato conozca cuáles van a ser los parámetros de ponderación que se le aplicarán en el momento que realice las pruebas. Cada 2 años se podrán cambiar los parámetros de ponderación, pero nuevamente habrá esos 2 años en los que se mantendrán fijos en el tiempo, para dar una cierta seguridad al alumno de cuál es la situación en la que se enfrenta en la prueba de acceso. Quizás lo más fácil para poder entender mejor cómo se calcula la nota es poner un par de ejemplos. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, de un alumno que tiene una nota media de bachillerato de 6,22 puntos y se ha presentado a una fase general en la cual se ha presentado la asignatura de castellano, valenciano, el idioma que fuere, una asignatura de historia, de filosofía, según haya decidido, y pongamos que se ha presentado a geografía como asignatura de modalidad, y ha decidido no presentarse a la fase específica porque quizás considera que para el grado al que pretende entrar, el número de plazas no hay una excesiva demanda respecto de la oferta que da la universidad, y considera que con la nota de la fase general va a ser suficiente para que acceda a la universidad, con lo cual decide no presentarse. ¿Cuál será la nota de este alumno? Pues bueno, en este caso la fase general será la nota, la calificación de la fase general será simplemente la media aritmética de esas calificaciones. Cada una de las notas se calificará
con 2 decimales, y la media se redondeará al tercer decimal. La idea fundamental de que se apure al tercer decimal es fundamentalmente para evitar precisamente situaciones de empate. Y eso lo cual hace que no entre en funcionamiento la cláusula que dice que la asignatura de modalidad utilizada en la fase específica, en la fase general, le da prioridad al alumno para entrar en ese grado, con lo cual es muy difícil que un alumno, dos alumnos en una misma titulación, en una lista de espera, alcancen una nota final igual con 3 decimales. Es muy probable. En cualquiera de los casos, este alumno habría obtenido, este alumno hipotético, habría obtenido una calificación en la fase general de 5,992 puntos, y teniendo en cuenta que su nota media de bachillerato era 6,22, aplicando la fórmula que hemos visto, tendría el 60% de la nota media de bachillerato, el 40% de la fase general, y los valores M1 y M2 valdrían 0, puesto que no se ha presentado a la fase específica. La nota de acceso simplemente, para la nota de admisión a la universidad, será de 6,129 puntos, y esa será en la cual esa nota aparecerá será la que el alumno haga vale en su fase de preinscripción y para entrar en el grado que pretende. Puede haber otro alumno que sí se presenta a la fase específica, pongamos un alumno que tiene una nota media de bachillerato de 8,37 puntos, decide presentarse a la fase específica, a la fase general, a las 4 asignaturas generales comunes, y presentándose a Ciencias de la Tierra como en materia de modalidad, pongamos que obtiene esas 5 calificaciones. Además decide presentarse a 2 asignaturas en la fase específica, Química y Biología, habiendo obtenido esas calificaciones hipotéticas. En ese caso, la media, o la calificación de la fase general sigue siendo, lógicamente, la media aritmética de las 5 calificaciones de la fase general, en este caso 7,956 puntos, y simplemente en su tarjeta de selectividad aparecerá esa información. Aparecerá la calificación de la fase general y aparecerán las notas de la fase específica. ¿Cuál será su nota de admisión? Bueno, pues no va a haber una nota de admisión única. Va a depender del grado al cual el alumno pretenda acceder. Y como un ejemplo, también quizás de esta forma podamos entenderlo. Imaginemos que este alumno se presenta solicitud de preinscripción al grado de Ingeniería Química y al grado en Química. Pongamos que en Ingeniería Química los parámetros de ponderación son 0,2 para la química y 0,1 para la biología, porque la universidad correspondiente que imparte el grado de Ingeniería Química ha considerado que debe ponderarse más la química que la biología, y por tanto considera que el parámetro de ponderación para química debe ser 0,2 y el parámetro de ponderación para biología 0,1. En ese caso, aplicando la fórmula que hemos visto anteriormente, la nota de admisión de ese alumno sería de 10,658. Ese mismo alumno, con esas mismas calificaciones, si además ha presentado solicitud para hacer el grado en química, entonces se encontrará con que los parámetros de ponderación, en ambos casos, tanto para química como para biología, serían de 0,2 puntos. O sea, 0,2, perdón. En ese caso, la nota de admisión resultaría ser 11,502 puntos. Repito, con las mismas notas y con los mismos exámenes realizados. Por tanto, la nota final de admisión dependerá del grado al que el alumno pretenda acceder en su futuro universitario, con los mismos exámenes. Por tanto, eso evidentemente requiere un conocimiento previo por parte del alumno de cuáles son las normas de juego, de cuáles son los parámetros de ponderación, de cuáles son las asignaturas que debe presentarse, y una cierta estrategia, que duda cabe, de qué asignatura debe utilizar en la fase general, cuáles en la fase específica, y a partir de ahí pues, todo un juego